Continuamos en Ciudadanos. Antes de presentar al próximo invitado, les recuerdo que este es el lubricante que usamos todos acá en el programa. Ante cualquier problema, alguna puerta que no cierra bien, alguna cosa, es este, ¿no? Lubri Mota. Si no lo consiguen, lo piden a sus ferreteros. Bueno, un placer tenerlo, procurador de la provincia, el doctor Julio Contegrán. Gracias por estar acá, ¿sí? Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, tiene una de las causas que más impacto ha tenido, está trabajando mucho en ella, la de la superbanda, en la cual se mezclan, bueno, jueces, sectores del poder judicial, barra bravas. La clase política también podría llegar en algún momento. Usted habló de que podría haber más sorpresas en todo esto. ¿Puede tocar el poder político? La causa en algún punto está comenzando y la información con la que cuenta la fiscal Laki, que es la que interviene en la investigación, es muy voluminosa y todo lo que es el procesamiento de la información y de la documentación, como así también las escuchas que se vienen haciendo desde hace varios meses, es enorme, de modo tal que sin ninguna duda va a haber novedades en los próximos meses. ¿Por qué antes se ocultaban todas estas cosas? Porque evidentemente era Vox Populi muchas cosas, entre ellos recuerdo la elección de Gimnasia, que hubo hasta demanda, que la tenía precisamente Morán, que la guardaron, que es un tema deportivo que seguramente... Sí, allanó y no encontró nada. No encontró nada. Todo muy raro, pero evidentemente, por ejemplo, en la Ciudad de la Plata sabíamos muy bien cómo venía la historia. ¿Por qué nadie actuó? ¿Por qué tienen que actuar ahora? Que quedan claro que evidentemente están poniendo el puñal donde corresponde, ¿no? Las razones por las cuales no se pudo hacer antes son motivos que tienen que ver con el análisis político y social. Yo creo que por supuesto hay cuestiones de naturaleza política que inciden y la relación de fuerza social que va permitiendo en algún tiempo y no en otro avanzar o actuar en un sentido o en un sentido contrario. Objetivamente, antes del avance que nosotros hemos logrado en la investigación de esta asociación ilícita y de las actividades que se venían realizando, al menos 2 veces el Poder Judicial, el Ministerio Público, intentó hacerlo. Una de ellas, un antecesor mío, el doctor de la Cruz, comenzó la investigación respecto del ex juez Melazo, juez en ese entonces, llegó a... Ahí vemos el momento en el que lo detenían. Llegó a obtener alguna información por vía de escuchas telefónicas. Hace muchos años de esto. Hace muchos años, claro. Sí. Porque de la Cruz fue... 1998. Claro. Sí, hace muchos años. Y lo que sucedió en ese momento, según las referencias históricas que nos transmiten, es que él recopiló toda la información y al tiempo de avanzar sobre el juez Melazo, hubo una actividad de parte del poder político que le neutralizó la continuidad. Después hubo otra situación que yo podría decir es tal vez más interesante, que fue la del gobernador Solá, que promovió un jury de enjuiciamiento contra el juez Melazo y no obtuvo las mayorías necesarias como para poder avanzar. Lo concreto es que nosotros lo hemos podido hacer. Insisto, esto tiene que ver con muchas circunstancias, la decisión política, no en el sentido del poder político partidario, sino en el sentido de la actuación del Estado en unidad para poder avanzar sobre los aspectos del delito que alteran la vida de la sociedad y la relación de fuerza social que colabora. En condiciones en las que la sociedad no apoya estas iniciativas, no se puede trabajar. Será más fácil. Melazo puede ser culpable o puede ser inocente, eso lo decidirá la justicia. Ahora, en el caso de que Melazo sea culpable, digo, la reflexión, tú lo hablamos el otro día nosotros en la previa, era un secreto a voces que Melazo era el ministro de Seguridad de Daniel Scioli, de Aníbal Fernández y llegaba a la gobernación. Estamos hablando en términos, digamos, de lo que se hablaba en ese momento y que era un secreto a voces, ¿no? Esto es gravísimo. Esa es una de las razones por las cuales la investigación tiene una trascendencia institucional inusitada. Y además, como bien se ha planteado, se ha sugerido, corta transversalmente a toda la sociedad de La Plata y se transforma como una suerte de emblema de funcionamiento de esquemas de corrupción que exceden el ámbito del delito para avanzar sobre el ámbito de quienes deben perseguir el delito. Por ejemplo, a ver, cuéntenos alguna anécdota de la causa, que no se sepa. En la causa o en otras, porque nosotros lo que hemos hecho, yo asumí el 28 de diciembre del 2016,
Y a partir de ahí lo que hicimos fue tomar contacto con todos nuestros fiscales y defensores generales que nos iban proporcionando información respecto de situaciones que institucionalmente era necesario llevar adelante. El año pasado, por ejemplo, nosotros logramos finalmente la renuncia previo inicio de un jury y causas penales de un fiscal, en circunstancias que han sido muy conocidas aquí en la ciudad de La Plata, un autoatentado efectivamente, y entre las cuestiones que se están investigando han sido conductas, por ejemplo, de esta naturaleza. Tenía autorización para actuar como agente provocador en los casos de pedofilia. Sí. Esto quiere decir hacerse pasar por el pedófilo para poder triangular en el ámbito de la informática y llegar al pedófilo, y las investigaciones que se llevan adelante hacen presumir que podría haber aprovechado esta circunstancia para acceder a los menores. Sí, sí. Este era el nivel en el que se manejaban ciertos ámbitos de las fiscalías. Y lo mismo sucedía en el ámbito del Poder Judicial. Ustedes lo señalaron, hay un juez, hay un integrante de la Cámara de Casación, hay un fiscal, hay dos integrantes de barras bravas de los dos clubes de la ciudad, más importante. Esto no por un tema de fútbol, sino por lo que representa socialmente. Si uno mira, por ejemplo, fotos o videos de los cumpleaños de Melazo, parece una serie de Netflix, porque estaban todos. Sí. Cuando usted habla de la sociedad, o sea, esto le da en la línea de flotación a un sector de la sociedad platense y bonaerense, si se quiere, vinculado al poder. Ahí la aclaración que hay que hacer me parece que es pertinente. A ver. Si el juez Melazo se hubiese comportado correctamente, que en su cumpleaños hubiese habido gente vinculada a los sectores del poder político, es bastante razonable, porque uno interactúa. Seguro. De hecho, ustedes probablemente me han visto saludar a los diputados que estuvieron en bloque anterior. Sí. Nosotros tenemos relación, con uno de ellos he sido colega en la Cámara, en el Consejo de la Magistratura. No es indebido, digamos. No es indebido, claro. Es absolutamente necesario. Claro. Yo interactúo mucho con los ministros de Justicia y Seguridad en la tarea profesional. El tema es cuando se supera el límite de la relación profesional o personal, y eso es un obstáculo para actuar como corresponde actuar. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de recomponer la institucionalidad y la ética dentro de la sociedad. Y bueno, eso lo quería preguntar, porque la sociedad platense mira azorado todo esto, tráfico de influencias, bandas delictivas, protección, homicidios también, porque hay un par de homicidios también. Sí, claro, así comienza. Claro. Así comienza. Comienza con la causa del doble homicidio. ¿El factor y narcotráfico? Claro. Y una de las líneas de investigación es la que tiene que ver con la posibilidad de que se hayan utilizado algunos camiones de basura concesionados por la municipalidad para el delivery de droga, bajo el amparo de esta asociación ilícita. Entre muchas otras circunstancias de comisión de delito. Porque claro, cuando se constituyen estas redes y se actúa bajo el efecto de la impunidad y la articulación con el poder en términos generales, no solo político, los delitos se van sumando y nunca son suficientes para el objetivo de acumulación de poder y acumulación de poder económico. De modo tal que nosotros estamos ante situaciones que son inéditas. O sea que a Melazo lo venían investigando estamos en el 2018, casi 20 años. 20 años de manera espasmódica, ¿no? Claro. Porque hubo investigaciones que se frenaron, otras investigaciones que se frenaron, y finalmente, en este caso, hace dos. ¿Y qué gestiones, si se le puede llamar de alguna forma, hizo el poder político para frenar, por ejemplo, el jury? No lo sé. Yo sé objetivamente que el gobernador Solá lo intentó y que no consiguió las mayorías correspondientes en permanente. Lo cambio de tema porque hay un montón de temas para tocar y me parece que el tema de la maestra es una de las cuestiones que nos conmovió a todos, ¿no? Se avanzó, que se supo la actualidad, ¿no?, de un tema tan delicado. Se está avanzando, por supuesto. El primer contacto que se tuvo con el tema fue la denuncia que ella hizo en compañía de su esposo en la comisaría séptima de Moreno. Se dio intervención a la UFI 5 también del mismo departamento judicial y el fiscal comenzó la investigación. Se relevaron las cámaras de seguridad de la zona, las de carácter público y otras privadas que ya nos dieron alguna información que coincide con los datos que la denunciante hizo del auto en el cual habría sido en principio privada de libertad y luego agredida. Y se está avanzando. Nosotros tenemos los objetivos propios de la investigación y en particular en este caso, porque en estos casos es así, determinar o avanzar rápido en la determinación del móvil, de la causa que condujo a estos hechos, porque eso es lo que nos va a permitir dilucidarlo y alcanzar
el objetivo de la ¿Y búsqueda cómo de están los en la autores. investigación? Está avanzando muy rápidamente. Se ha ¿Ah, sí? avanzado muy bien. Sí, en este tipo de temas nosotros interactuamos cuando hay situaciones de privación ilegítima de la libertad con la Fiscalía General Nacional especializada de la Procuración General Nacional a cargo del doctor Santiago Markevich, que nos ha proporcionado mucho know-how desde hace tiempo y se está avanzando muy rápido. Otro tema que parecía que no avanzaba y hoy hubo novedades es el caso de la pensión de independiente, el tema de los chicos, los casos de pedofilia y demás. Hoy hubo novedades al respecto, ¿no? La Cámara de Avellaneda, en un fallo absolutamente insólito, y lo califico así en función de mi investidura, dispuso la excarcelación de 3 de las personas que estaban procesadas, imputadas y detenidas. 3 de las personas que a juicio de la investigación de la doctora Garibaldi eran aspectos o eran personas fundamentales dentro de la estructura de la Comisión de los Ilícitos. Ajá. Consideró que había promoción de la prostitución y corrupción y no abuso, pese a que estaba claramente demostrado por las declaraciones de las propias víctimas que ellos habían sido sometidos a abuso sexual agravado, y en función de eso habilitó la excarcelación de 3 de los detenidos. Obviamente se Una está locura. trabajando. Una locura. Es un tema insólito. Insólito, absolutamente insólito. Porque aparte los nombres que se conocen, evidentemente son los que estaban, digamos, en el corazón del hecho, ¿no? Sin duda, sí. Uno de ellos, la persona capital en todo el sistema, Claro. que era quien de alguna manera vinculaba o se vinculaba con el resto de las personas que cometieron estos actos delictivos a juicio de la investigación. Nosotros vamos a plantear la apelación y estamos evaluando Un jury. la iniciación de un jury contra los integrantes de la Cámara. Doctor, un tema que increíble, usted, por lo que sabemos, me va a decir que se ha avanzado, que se ha logrado unificar, o que se ha logrado, sí, unificar las causas en una fiscalía, que esto en otros distritos ha permitido avanzar, pero la sensación que hay en la gente con el tema de las amenazas de bomba a las escuelas es que no se hace nada o que lo que se hace mal, porque el sentido común indica que si yo agarro el teléfono y lo llamo a usted a las 3 de la mañana, usted tarda media hora en averiguar que yo lo llamé. Digo, del mismo modo, si yo le saco el chip y llamo al 911 y digo que el sentido común indica que los mecanismos para averiguar quiénes son y de dónde vienen están muy claros. Recién estuvo el intendente de Berisso, 150 amenazas de bomba, 160. El caso del Normal 1 de La Plata, que semanas y semanas sin clase. ¿Qué es lo que pasa con el tema ese? Nosotros venimos luchando contra este fenómeno desde mediados del año pasado. A mediados del año pasado... Se la están ganando la batalla. Cercanías. Hubo también una cuestión cíclica. Nosotros tuvimos en el mes desde julio a septiembre del año pasado 3.600% de aumento de este tipo de delitos, con lo que la cuestión se instaló socialmente en fundamentalmente 5 municipios en ese momento. Después la cuestión pasó y ahora vuelve a rebotar. Ahora es Berisso y La Plata, básicamente. No solo, pero básicamente Berisso y La Plata. También hay algunas amenazas en Morón, en 3 de febrero. Hay como un componente, si se quiere, común, ¿no? ¿Por qué no los pueden enganchar? Bueno, se está trabajando. Nosotros el año pasado mantuvimos detenidos. Hay circunstancias distintas. La mayoría de las personas que nosotros identificamos como autores del llamado son menores de edad. Ajá. Y las características del delito no autorizan a privarlos de la libertad. Claro. La investigación continúa y eventualmente nosotros vamos a obtener... Pero detrás de esos menores no hay que... Porque, a ver, por ejemplo... No siempre. Hoy decíamos, ¿por qué en Ensenada no hay amenazas de bomba y en Berisso sí? ¿Usted qué teoría tiene? Claro, no fue casual que usted nombró Morón, 3 de febrero, o sea, todos partidos de Cambiemos. Sí, esa especulación yo desde el Poder Judicial no la puedo hacer. Bien, son datos objetivos, nosotros referimos las estadísticas objetivas, están en nuestra página, las pueden ver. El comportamiento estadístico del año pasado es muy sintomático, está ahí, puede obedecer a muchas circunstancias, que no es cuestión nuestra examinar. Lo que sí nosotros estamos haciendo es un trabajo muy profesional, de barrido telefónico, de entrecruzamiento, para determinar algo que para nosotros es crucial y estamos, creo, tal vez cerca de buscarlo, los puntos en común entre los llamados telefónicos,
porque a veces encontramos una unidad de operación que nos permitiría así configurar una asociación ilícita y en ese caso Que haya relación. solicitar una calificación que no permita la excarcelación. Muchas gracias por haber venido, doctor. A ustedes, muy Tenga amables. buenas noches. Gracias, muy amable. Y a ustedes los vemos el jueves que viene con más Ciudadanos. Quédense que ahora vienen los muchachos del fútbol de Hora Extra. Nosotros volvemos el jueves. Hasta entonces.